Déjame arreglar mi... Bueno, eso todavía estamos entrenando, ¿verdad? Saber dónde mirar. Yo quiero mirar a la carita de cada una y me dice que no, que tengo que mirar ese puntito acá. Así que un día llegamos a aprender. Pero es con alegría que estoy de vuelta a compartir con vosotras las bendiciones que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en mí y en de nosotras. Está haciendo una maravilla estar aquí cada martes dividiendo con vosotras, aprendiendo y yo no sé, como dice antes, la cuarentena, sí, uno ya está harto, pero no estoy harta del tiempo que tengo tenido con el Señor. Es que de verdad, más que nunca, es una bendición que yo no tenga que salir corriendo y que pueda estar acá, el tiempo que me dé la gana para estudiar la palabra de Dios. Vamos a aprovechar eso. Y si tiene posibilidad, ve a la iglesia. Si tu iglesia está abierta, ve a la iglesia. Si puedes, si no tiene un problema de salud, es que eso no estaba en mi plan, pero es que de verdad es un momento de que más que nunca la iglesia de Cristo no sea una apenas aquí, pero que seamos fuertes unos al lado de los otros. El enemigo está peleando y no vamos a dejarlo que venza. Vamos a entregar a la victoria, como dijo Ale, al Señor. Entonces, si tiene una iglesia cerca, si puede decir, vete, louvar al Señor, alabar y cantar louvores con otros hermanos, eso edifica, eso anima el corazón de uno, ¿verdad? Bueno, seguimos con el Evangelio y qué maravilla. Uno piensa que ya sabe todo del Evangelio y cada vez que uno se sienta a estudiar y a escuchar, está aprendiendo más, ¿no? Y qué bonito la manera que lo estamos haciendo, trayendo desde el Génesis y cómo aprendimos las semanas antes, ¿no? El propósito, el plan perfecto de Dios para el hombre, cuando lo crió perfecto y le dio un lugar maravilloso para vivir. Y este hombre, por elección, como dijo Paola, se cedió a las artimañas de Satanás y decidió por su propia voluntad desobedecer a Dios. Y con esa pequeña desobediencia nos puso todos nosotros en la condición que estamos hoy, ¿no? Y Dios había dado a Adán el dominio sobre toda la tierra, sobre todas las cosas. Y Adán cedió ese derecho a Satanás. Infelizmente, hoy él domina, no domina sobre Cristo, pero él domina sobre el hombre. Entonces, la muerte, cuando Dios dijo, si la comes, vas a morir, Adán no cayó ahí muerto, pero murió espiritualmente. Es la peor muerte que puede existir, ¿no? Porque si morremos espiritualmente, estamos separados de Dios. Y ahí vino cuando Marister nos enseñó sobre las alianzas que Dios había hecho con el hombre, desde Adán, después Noé y Abraham, Jacob, y fue alianzas que él prometió que iba a dar un resgatador, que iba a dar a alguien que nos iba a reconectar con él, ¿no? Fue cuando Alex la semana pasada nos habló de quién fue el que vino y nos rescató de las garras de Satanás. Que vino, no apenas mucha gente, yo conozco a mucha gente que cree que Jesús fue un bonito profeta, que él trajo lindas lecciones para aprender, pero él fue mucho más que eso. Jesús, el Hijo de Dios, que vino como hombre, vivió acá, perfecto, pasó por las mismas tentaciones que nosotros, pero él fue perfecto. Él no falló y se entregó en la cruz por amor. Él se entregó, no fue Pilatos, no fueron los sacerdotes que lo mataron, no fue Judas que lo traicionó por eso, no. Él se entregó en el momento perfecto de Dios. Entonces, esos fatos todos nos llevan a entender que para obtenermos esta salvación que Jesús nos vino a regalar,
nosotros tenemos que aceptarlo. Como dijo Ale semana pasada, y Paola y María Esther también, la cosa más importante es aceptar el regalo que Dios nos dio. Y cuando lo aceptamos, nosotros tenemos, como dijo Jesús, un nuevo nacimiento, una vida nueva al lado del Señor. Y esa vida nueva nos hace cambiar. Uno no es más lo mismo. Yo era antes y después que Jesús entra en mi vida, mi vida se transforma. Yo soy una nueva criatura, ¿no? Entonces, cuando Jesús, como dijo Ali, cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó la deuda completamente. Me encantó lo que dijo ella. No fue un primer pago para que nosotros viniéramos y pagáramos las otras cuotas. No, Él pagó todo. Está quitada la deuda. Entonces, yo no tengo que hacer nada para completar la salvación de Jesús. La salvación es un acto de fe, pero una vez que recibimos ese regalo, nosotros como nueva criatura necesitamos adoptar en nuestra vida una nueva identidad. No somos más hijos, como la Biblia dice, vamos a leer varios versículos, pero la Biblia dice que éramos hijos de las tinieblas y ahora somos hijos de la luz, hijos del Hijo de Dios. Entonces vamos a ir en Romanos, dice, Romanos 7, 19 a 22, dice, en vez, Pablo estaba diciendo que aunque uno acepta a Jesús y quiere una transformación, como dijo Ali en la oración, vivimos en una pelea de lo bueno con el malo, de lo espiritual con el eterno. Y mientras estamos en la tierra, vamos a vivir esa pelea, vamos a pelear, pero la victoria solo viene cuando la peleamos con Jesús. Como estaba diciendo Paola ahora, tenemos la vulnerabilidad de sentir las presiones, de sentir la tristeza, como la hermanita nos dijo que está triste. Esos son sentimientos que vivimos acá en la tierra. Pero cuando tenemos Jesús en nosotros, eso se transforma. Entonces, en Romanos 7, 19 a 22 dice, en vez de lo bueno que yo quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo malo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado. Entonces, antes de Jesús teníamos el pecado, pero después de Jesús seguimos peleando con el pecado, no, pero él ya no es una carga para nosotras, porque cada vez que sentimos, lo entregamos. Lo pedimos, Dios ayúdame, o el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a resistir, ¿no? Hay una constante pelea entre la carne y el espíritu. Y esa batalla solo puede ser vencida con la autoridad del nombre de Jesús. En Gálatas 5, 16 y 17 dice, andar en el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Entonces, nosotros queremos mucho agradar a Dios, queremos mucho tener una vida de santidad, ¿no? Nos vamos a hablar de santidad en un ratito, pero hay una pelea. El pecado de nosotros separa de Dios, pero Jesús, a través de Jesús, cuando entregamos la vida a Él, ya estamos libres de la carga, libres de las acusaciones. No quiere decir que Satanás no venga a acusarnos, pero eso es lo que dijo Ale y dijo Paola, es que los sentimientos vienen y tenemos que reconocerlos. Yo reconozco que eso no es de acuerdo con una hija de Dios. Por eso, Señor, ayúdame a vencer, ayúdame a pelear este sentimiento o esa palabra que dije contra alguien, ¿no? El pecado me separa de Dios.
El primer paso entonces es reconocer esa nueva identidad en Jesús. Necesitamos ser resgatados para recibir la redención de Jesús. Recibimos, además de la salvación, cuando hablé la otra vez, hablé del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando recibimos a Jesús, recibimos la salvación. Eso es un regalo que es inmediato, ¿no? Lo confieso y recibo. Pero hay un proceso que Dios quiere de nosotros, que es la santificación. Nosotros, cuando aceptamos a Jesús, somos crucificados con Cristo. En Gálatas 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, yo soy crucificada. Yo crucifico cada día, crucifico mi voluntad, mi deseo a veces de hacer algo o de criticar a alguien. Eso para mí es una cosa que el Espíritu Santo me tiene llamado mucho, porque yo a veces soy muy crítica de cosas tontas, de cómo se viste o cómo... Y eso no, todos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón? Cada una de nosotras tenemos periodos diferentes en nuestras vidas donde el Espíritu Santo trata cosas distintas, ¿no? Cada temporada de la vida, Dios va a trabajar en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nosotros reflejamos quién somos en la verdad. Me encanta ese verso de 1 Corintios 6, porque una vez que tenemos esa nueva identidad, 1 Corintios 6:11, la segunda parte, la parte B dice así, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Fuisteis, todo es pasado. ¿Por qué? Porque aquel momento en que nosotros dijimos, sí, Jesús, yo te quiero en mi vida, ya está completa. Ya está lavado y santificado, justificados. Entonces ahora es andar en la luz, caminar en el camino que Dios tiene para nosotros. Entonces hoy hablaremos de esa identidad. ¿Cómo? ¿Cómo llego a recibir? No, porque ya sabemos, recibir la identidad es nada más que decir, sí, Señor, yo te recibo. Es no conocer el Jesús de la historia, es aceptar a Jesús, porque mucha gente conoce la historia de Jesús, pero yo tengo el Jesús de la historia en mi vida. Eso es lo que tenemos que vivir a cada día, ¿no? ¿Qué es una identidad? Yo fui al diccionario para buscar qué es una identidad. Entonces el diccionario dice, es un conjunto de rasgos y características de una persona o cosa que permiten distinguirlas en conjunto. Un conjunto de rasgos y características que la difieren unas de las otras. Entonces, lo que tengo en mi papel es mi nombre y mi dirección. Eso no es, se llama cartera de identidad, pero no es mi identidad. Mi identidad es quién soy yo cuando nadie me está mirando, quién soy yo en mis actitudes y mis palabras y mis acciones. Eso sí es mi identidad. Entonces, cuando recibimos a Jesús, tenemos que absorber la identidad de Jesús. Jesús viviendo en nosotras es vida, es amor. Vamos a ver aquí en Efesios 1. Yo voy a leer algunos versículos del 4 al 7, después del 13 al 14. Dice así, voy a empezar en el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para la adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. El 7. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar en nosotros. Entonces, en Cristo somos elegidos, aun cuando ni siquiera sabíamos nada de Dios. Yo creo que nosotros como latinos crecemos sabiendo de Dios, ¿no? De alguna manera hay iglesia católica que toca el sino o hay los hermanos que van a la iglesia. Yo tuve la bendición de crecer en una familia evangélica de misioneros, pero hay gente que no conoce, ¿no? Entonces, nosotros somos elegidos de Dios, cuando ni siquiera estábamos preocupados con Él o quisiéramos pensar que lo necesitábamos. En el Salmo 139, el verso 14 a 16, dice que Dios nos eligió en el vientre de la madre. Ahí fuimos elegidos de Él. No fue porque yo viví una vida perfecta, no fue porque yo fui una serva fiel, que yo hice caridad, que yo hice buenas acciones, no. Él me eligió en el vientre de mi madre. Dice así, te alabaré porque asombrosamente y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en el secreto fui formado y entretejido en las profundezas de la tierra. Tus ojos me vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni solo uno de ellos. Entonces Dios determinó allí, cuando el embrión empezó a ser formado, cada una de vosotras. Dios determinó un plan para cada una de nosotras. Él tiene un propósito. A lo mejor no llegamos todavía en el propósito que Él nos tiene preparado, pero estamos buscando ese propósito, ¿no? Hay gente que todavía tarda para escuchar el llamado, ¿no? La Biblia, a veces mucha gente dice, entonces yo no tengo que hacer nada porque Dios ya sabe si lo voy a hacer o no. Pero ¿te acuerdas que en el Edén, Dios le dio a Adán el libre, ¿cómo era la palabra, Ale? Albedrío. Dios le dio a Adán la libertad de elegir obedecer o no. La Biblia cuenta historia de más de dos, pero esos dos siempre me resaltan porque cuando el anuncio que la mamá de esos niños iba a tener hijos es de Sansón y de Juan Batista. Dios les dijo que la mamá tenía que prepararse, la mamá no podía tomar alcohol, no podía tomar vino, la mamá tenía que hacer un montón de cosas y después que el niño naciera, el niño tampoco podía hacer esas cosas. Entonces vemos que Dios trazó un plan para él ahí, antes mismo de que naciera. Pero Sansón se desvió, no quiso. Él fue por un camino distinto al que Dios había preparado para él. Pero Juan Batista también fue llamado a ser nazareno por todo el proceso, pero lo poco que se sabe de él, él siguió, él obedeció, él eligió seguir el plan que Dios tenía para él. Muchos de nosotras no sabemos cuál es el plan que Dios tiene para nosotras, pero sabemos que estar en el centro de su voluntad
es el mejor plan que hay. Aunque no sepamos, estemos ahí buscando en la palabra. Yo a veces yo sé que Dios habla, yo sé que Dios tiene profecías y que muestra cosas, pero yo creo que nada más que la palabra de Dios para nos dar dirección para el plan de Él. Y Él habla al nuestro corazón, con la paz. ¿No? A veces la duda es un momento que uno debe pensar, bueno, creo que es hora de orar un poquito más o entregar y dejar ver si el tiempo de Dios es ahora. ¿No? Es saber diferenciar el tiempo de Dios. Entonces, una cosa que quiero dejar aquí, Dios te eligió, eres elegida de Dios para un propósito especial. Más que la salvación, Dios quería con el hombre un relacionamiento. Si fuera solo, bueno, ya recibí a Jesús, ahora ya tengo la garantía que voy al cielo y ya sigue tu vida normal. Bueno, puede que tenga el cielo, pero no vas a vivir una vida acá en la tierra según el propósito de Dios para ti. El propósito que trae paz, que trae satisfacción, no solo satisfacción personal, pero trae satisfacción espiritual que es mucho más, que llena mucho más la vida de uno, ¿no? Hoy más que nunca estamos viviendo en una sociedad donde es el mí, yo tengo que sentir bien, yo soy capaz, yo puedo, y yo. Y nosotros vemos que la gente está cada día más sola, cada día más isolada, principalmente los jóvenes, que están tan llenos de mí y se olvidan que sin Él yo no soy nada, yo no existo. Él podría apagar la velita de mi vida ahora. Hoy hemos visto con ese virus cuán pequeñitos y cuán débiles y frágiles somos nosotros. No tenemos control de nada, pero Dios sí lo tiene. Dios en amor nos adoptó como hijos y nos llamó a sermos santos y sin mancha. Ese es el destino del Padre que el Padre tiene para sus escogidos, que disfruten la adopción como hijos. Y como hijos nos hace herederos. ¡Qué maravilla! No solo somos hijos que vamos a disfrutar, pero somos hijos de un Padre que es Rey y nos hace herederos, herederos de bendiciones. Después vamos a ver más adelante qué bendiciones son esas. Hay mucha gente que está detrás de las bendiciones acá, pero esas no las llevamos de acá, ¿no? Él no nos eligió porque somos buenos, gentiles, no. Él nos eligió por amor nada más. Y porque Él quiere un relacionamiento de intimidad con nosotros. La salvación es un acto de fe, pero la santificación es un constante aprendizado del cristiano. Todos los días, lo que estamos haciendo aquí todos los martes, estamos buscando conocer la voluntad de Dios para nosotros. Estamos buscando conocer el corazón de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué es que tiene para nosotros? ¿Cómo podemos bendecir unas a las otras en comunidad, mesmo aunque estando tan lejos unas de las otras? En Hebreos 12, 14 y 15 dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Buscar la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. Entonces hay que buscar la santidad. La santidad es ese relacionamiento diario. Uno no va a conocer un novio si no pasas tiempo con él. Yo veo hoy la gente que hace las relaciones, ¿no? En la internet. Yo creo que ya vi muchas que funcionaron, que sigue funcionando, pero hay que conocer a la persona. Antes que te entregues, tú tienes que tener una relación de conocer. Y es eso lo que el Señor quiere con nosotros. Él quiere que nos entreguemos a punto de recibir de Él todo que Él tiene para nosotros. No creo que en esta vida, nunca,
llegaremos a decir, bueno, ya, ahora sí, ya estoy santo, ya estoy santificado por completo, ¿no? Ya basta. Yo creo que nunca, porque yo te digo que cada vez que yo estudio la palabra, más yo quiero y más aprendo. Y por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, no es un libro muerto que uno lee una vez y ya lo leí. No, cada vez que uno lee algo nuevo, llena tu vida, llena tu corazón. En Filipenses 3:12, Pablo dice, no quiero decir que yo lo haya alcanzado ni haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello por lo cual también yo fui alcanzado en Cristo. Entonces, Pablo, uno crece, pero él sabía de todo, él era el perfecto. No, él todavía, ya muy tarde en su vida, ele dijo, yo todavía no alcancé, pero yo sé para dónde voy prosiguiendo, para adelante, para conquistar lo que Cristo, no importa lo que sea, Cristo conquistó por mí la salvación en la cruz. Y yo tengo que ser digno, yo tengo que buscar en Él conquistar ¿cómo se dice? Perdí la palabra en español. El premio que Dios nos va a regalar, ¿no? Cuando lleguemos ahí. Y tampoco vamos a seguir a Jesús por el premio, vamos a seguir a Jesús por amor. Es un sacrificio de amor que hacemos a Él, ¿no? Jesús fue completamente aceptado por el Padre. Todo su carácter, todas sus palabras, toda su obra fue aceptada por Dios. Todo que hizo Él fue aceptado por el Padre. Y ahora nosotros somos llamados por Dios en Cristo a obediencia, a ser como Jesús. Ah, pero eso es imposible. No, Jesús dice que era posible. Y no es solo posible porque tenemos Jesús, es posible porque además de tenernos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Acuérdate que lo que aprendimos que hace el Espíritu Santo, enseña, corrige, instruye, nos hace lembrar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotras. Muchas veces en la vida somos marcados por rechazos que a veces nos hacen sentir distantes de Dios, ¿verdad? Como leemos en Salmo 139, acuérdate que tú eres preciosa a los ojos de Dios. Que las cosas que nos pasan en la vida deben hacernos aproximar del Señor. Yo en mi vida tuve mucho rechazo, mucho, pero eso no definió la persona que yo soy. Pero por el contrario, una cosa que fue muy linda, porque mi papá salió de la casa cuando yo tenía 3 añitos y nunca más volvió. Después, cuando yo tenía 12, él vino y yo llena de esperanza, ¿no? Ay, ahora tengo un papá, porque la niña siempre quiere un papá. La cosa más preciosa es tener un papá, es una necesidad principalmente de la niña, ¿verdad? Y él vino y salimos a almorzar y, ay, qué bueno, ahora tengo un papá. Y se desapareció otra vez. Entonces, cuando yo tenía como 18, 19 años, lo fui a buscar porque tenía conflictos, tenía preguntas que le quería hacer y tenía dificultades de me relacionar con los muchachos. Y lo fui a buscar donde vivía, una tía me llevó. Y bueno, el momento muy lindo, lloró y tal, pero después nada, ni un llamado por teléfono, una tarjeta de cumpleaños. Entonces, yo fui rechazada muchas veces por mi papá. Después fui rechazada feo por un novio. Pero Dios trabajó en mi corazón. Dios me regaló con la bendición de ver todo eso como que Él nunca me rechazó. Aun cuando yo estuve un poquito afastada de Él, el momento que yo me viré a Él y le dije, yo te necesito, Él estaba ahí para mí. Y nunca, nunca, nunca me rechazó. Entonces, yo no sé si alguna de vosotros está pasando por un momento de rechazo
o ha pasado por un momento de rechazo, pero acuérdate, Él nunca te va a rechazar. Él te ama. Él tiene un propósito para ti desde el principio. Y no importa si tú te fuiste un poquito para acá o un poquito para allá. Él está en el mismo lugar donde lo dejaste. Y Él te va a recibir con un gran abrazo de hija querida. Vení, aquí es tu lugar. No son mis tragedias y mis decepciones que me van a definir como una persona, y sí la palabra de Dios. Yo tengo que saber lo que es que dice la palabra de Dios a mi respecto, lo que es que Dios piensa a mi respecto, ¿no? Nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. En el versículo 13 de Efesios 1 que acabamos de leer, el versículo 13 dice, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, porque escucha, no sirve solo escuchar, hay que escuchar y creer. Habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No hay nada más bonito que eso. Dios nos ha sellado, nos ha elegido como hijos, nos ha puesto como herederos y nos ha sellado con el Espíritu Santo. Una maravilla. Tenemos en nosotros la pertenencia del Espíritu Santo. Somos de Él, si dejamos con que Él trabaje en nuestra vida. El día que nuestros ojos se abren y por la fe recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, recibimos esa identidad que no es un papel, que es una transformación de nuestras actitudes. La santificación es la implantación de la propia naturaleza. Yo leí eso en una devocional esta semana y me pareció muy fuerte. La santificación es la implantación de la propia naturaleza y cualidades de Jesús en nosotras. La santidad de Jesús siendo reflejada en mi vida es el regalo de su paciencia, santidad, fe, pureza, amor, piedad y tantas otras cualidades. Santidad no es imitar a Jesús. Santidad es vivir la vida de Jesús en nosotras. Eso sí, es santidad. 1 Pedro 1:16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. No es una sugerencia, es un commandment, es un mandamiento de Dios. Sed santos, así como Él es santo. Él nos llamó a la santidad. Pero para llegarnos a ese punto donde queremos la santidad, debemos tener la mente de Cristo. Y es una cosa que Romanos 12:1, Pablo dice que debemos hacer voluntariamente. Es una decisión que yo hago. En Romanos 12:1 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que vos verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La renovación, no podemos conformar. Ahora, entonces vamos a ir por el mundo peleando con todo el mundo. No. Es mi mente que necesita ser transformada. Cuando yo transformo mi mente a la mente de Cristo, yo voy a tener sabiduría para relacionarme con las otras personas que piensan distintos de mí. Yo no voy a aceptar, porque todo el mundo está haciendo, yo voy a hacer. No. Mi identidad no me va a dejar entrar en eso de conformidad con el mundo. ¿Por qué? Porque mi patria es celestial, mi reino
es del Padre. Yo soy heredera allá, yo no soy heredera acá. Aunque tu papá sea muy rico, el mío no fue. Y aunque fuera, yo no sé dónde andaba. Pero la herencia que tenemos que buscar no es esa aquí. Nuestra herencia es allá. Y hoy te hemos visto más que nunca cómo todo eso acá pasa. Cómo se va de la mano así como agua. Se va. Pero la herencia que estamos acumulando con el nuestro Dios, de quien somos herederos, nunca se va a pasar. Esa tiene interés bien grande. Yo no tengo lo necesario para alcanzar la santificación por mí misma. Yo no puedo decir, bueno, entonces ya, ahora voy a ser santa. A partir de hoy voy a ser santa. No, yo no tengo en mí. Porque, como leímos antes, como dijo Pablo, lo que yo quiero hacer no hago. Pero yo lo que no quiero está siempre delante de mí. Entonces es el Espíritu Santo nos mostrando, Él nos hace concientizar. Yo dije al principio que a veces la crítica es algo que me está siendo trabajado en mí. Y yo a veces, hoy en día, yo pienso y digo, sí, Señor, por favor, trabaja eso. Cambia mi corazón, cambia mi mente. Yo no quiero eso en mi vida. Eso no es una cosa que te agrada. Y es eso, el Espíritu nos va mostrando lo que es que está en nosotras, que no le agrada, que no hace parte de los herederos de Él. El Espíritu Santo sabe muy bien cómo agradar a Dios y Él nos va a enseñar a cada día. Juan 17. Hicimos un estudio un par de meses atrás sobre las últimas horas de Jesús. Y Juan 17 es un capítulo entero que es Jesús orando a Dios, al Padre, por sus discípulos y orando por nosotros, por los que vendrían a ser. Entonces, si tienen, después pueden buscar eso. Él intercedió por nosotros porque él sabía que la vida iba a ser difícil, que íbamos a tener batallas. Voy a leer un pedacito acá que dice así, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Ellos estuvieron conmigo y recibieron la palabra. Y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron en que tú me enviaste. Entonces yo le ruego por ellos. No ruego por el mundo. Entonces eso de que todos son hijos de Dios, no. Los hijos de Dios son los que abrieron el corazón para recibir a Jesús. Jesús acá está orando por mí y por ti, que tenemos Jesús en nuestro corazón. No por todo el mundo que está allá. Es solo por él. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Entonces, los que son tuyos, protégelos, guárdalos, ayúdalos. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Nada mejor para la santificación que mergullar en la palabra de Dios y recibir de Él, que es lo que Él quiere de nosotros. La caminada al lado de Jesús no es una caminada libre de problemas, de tribulaciones. Satanás está suelto y más que los que él ya tiene, él va a venir a atacar a nosotros porque la pelea es fuerte, pero no estamos solos. Jesús dice que nunca nos iba a dejar. En Mateo 28, el último versículo dice que estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del século, todos los días. El Espíritu Santo nos ayuda y nos llena, ¿no? Él nos apunta las áreas de nuestras vidas que deben ser transformadas para que podamos llevar la bandera de hijos, herederos transformados y sellados. ¿Cómo sabemos? Ahí que vamos ahora a entrar en cómo sé si agrado o no agrado a Dios. Entonces, primero vamos a ver lo que hacemos, lo que es lo que desagrada a Dios. Esa es una lista pequeña. Hay más,
pero vamos hoy nos detener en esta. Gálatas 5, de 19 a 21, nos dice las cosas que de verdad aborrecen al corazón de Dios. Y nosotros somos culpables de eso, muchas veces. No que fuimos, que a veces somos todavía, ¿no? Las obras de la naturaleza pecaminosa se conoce bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Somos herederas, pero con esa lista perdemos el derecho de herederos. Pero la sangre de Jesús nos purifica. Aun que a veces volvamos a caer en esa lista, tenemos un abogado. Si el Espíritu Santo te hace reconocer que caíste en alguna cosita de esa lista, el Espíritu Santo te va a llenar el corazón y la sangre de Jesús te va a purificar. Esa es la maravilla del Evangelio. No vivimos debajo de la culpa, debajo de la acusación. El enemigo, una cosa que yo digo siempre a mi hijo, que Satanás, él te va a hacer todo para que tú caigas, para que tú dudes. Y después que que él te vence, en vez de dejarte en paz, él va a decir, pero bueno, ¿y? Dijiste que eras cristiano. ¿Cómo puedes ahora haber hecho eso? Ahí viene la acusación. Primero él te viene con la tentación, después con la acusación. Entonces, en ese momento es que en nombre de Jesús decimos, pero yo fui lavado por la sangre de Jesús. Yo soy redimido, yo soy heredero y como heredero yo tomo pose de esa bendición. Ahora, ¿vamos a vivir una vida siempre pecando? No, por eso buscamos la santidad. La santificación es aquello que nos va a poner la voz del Espíritu Santo y muchas veces nos va a coger antes que lleguemos a hacerlo. Por eso tenemos que buscarla. Acuérdate de dónde viniste. Estábamos sin Cristo, excluidos de los elegidos de Dios, extraños a los pactos y promesas, sin esperanza y sin Dios. Pero en Cristo es Él quien perfecciona la fe. Él inició y Él perfecciona y completa. Hebreos 12, 1 y 2. Yo no voy a leer porque es un poco largo, pero dice que corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha propuesto. Porque Él es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Es Él, no soy yo. Yo no tengo en mí lo necesario para perfeccionar mi fe en Jesús. Pero el Espíritu Santo en mí me da es lo que necesito, la armadura de Dios. Otro día podemos hablar de la armadura, ¿verdad, Ale? La armadura de Dios que nos prepara para las batallas. Su grande amor por nosotros y el enorme deseo de obedecer al Padre hicieron a Jesús soportar el sufrimiento. ¿Cómo saber qué hacer entonces para agradar a Dios? Aprendimos que el trabajo del Espíritu Santo es ser consejero, espíritu de la verdad, compañero de siempre, ayudador, que nos enseña todas las cosas, que testifica acerca de Jesús, que convence el mundo del pecado, no solo el mundo, pero a mí. A mí, nosotros a veces pensamos, porque aceptamos a Jesús, porque voy a la iglesia, bueno, ya estoy purificado. No, necesitamos del Espíritu Santo nos convencer a cada día que hay en nosotras. Esa es la nueva identidad. La nueva identidad busca se asemejar, busca reflejar aquel a quien tenemos
a la identidad de quién? De Jesús. El apóstol Pablo también nos dice que el ciudadano del reino de Dios lleva la nueva identidad, el fruto del Espíritu. Entonces vimos antes que era lo que eran los frutos de la carne, ¿no? Del viejo hombre, aquella lista fea que leíamos. Ahora en Gálatas 5, 22 a 25, Pablo nos dice qué es lo que agrada a Dios, qué es el ciudadano del reino con esa nueva identidad tiene que reflejar. Entonces, dice, en el cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu Santo nos da vida, andemos guiados por él. No deseamos que la vanidad los lleve a irritarnos y envidiarnos unos a los otros. Como eso, yo creo que eso para mí, ¿no? Es lo más fuerte, es la envidia, la irritabilidad, cualquier cosita te pone nerviosa. No, los ciudadanos del reino de Dios llevan la paciencia, la bondad, la santificación. Eso es otra cosa que leí esa semana que me gustó mucho. No es mi idea de lo que yo quiero que Dios me haga, y sí la idea de lo que Dios quiere hacer en mí. No es donde yo quiero llegar, es donde Dios quiere que yo llegue. Es bien distinto. Porque a veces queremos llegar rápido a un lugar, pero el proceso, yo soy muy así, yo no me gusta road trips. No me gusta, yo quiero llegar donde tengo que ir, yo no disfruto el viaje. Yo tengo mi meta y quiero llegar ahí. Pero a veces uno pierde porque hay bellos paisajes, hay lugares que uno puede parar y aprender cosas. Entonces, esa es otra cosa que yo quiero que Dios trabaje en mí. Mi marido se va a retirar un día, si Dios quiere, y él le gusta esos viajes en coche. Y a mí no me gusta porque yo quiero llegar, no me gusta estar ahí. Pero hay que aprender que tenemos un destino, pero hasta ese destino hay mucho que aprender, hay mucho que ver, hay mucho que disfrutar. Deja que Dios te enseñe, deja que Dios te muestre en su caminada las personas, cómo Dios trae personas a nuestras vidas y cómo nos enseña a través de los relacionamientos. Qué belleza, yo me encanta la diversidad, ¿sabe? Porque es tan bonito aprender a relacionar con gente completamente distinta de ti. Eso ensina más que nada, es una lección súper poderosa, las amistades, ¿no? Si sabemos cómo lidar con ellos. Muchas veces sentimos que eso está lejos de nosotros, que la santidad, no, yo nunca voy a llegar a eso, no, yo de verdad, ¿quién soy yo? Ya fallé demasiado, Dios ya no me quiere, yo ya, como se dice en portugués, pisé en la pelota muchas veces, ya me estropeé, pero no, Él está siempre dispuesto a darnos una oportunidad. Una historia que yo estaba leyendo semana pasada, que de verdad me tocó mucho, en Juan 21, no vamos a leer, pero es la historia de la restauración de Pedro. Pedro fue un discípulo llamado por Jesús para ser pescador de hombres. Andó con Jesús. Fue el que más se habla en los evangelios es de Pedro, porque él era impetuoso, tenía un temperamento fuerte, siempre hablaba más de lo que debía, pero tenía un corazón fuerte. Entonces Jesús un poquito antes le dijo, Pedro, me vas a negar, pero que va, que yo que voy a negar nada. ¿Cuántas veces hacemos eso? Yo, que va, yo nunca, ¿no? Y pasó algunas horas y Pedro nega a Jesús.
Y el llamado de Jesús a Pedro no cambió aquel día. Pedro siguió siendo llamado para ser pescadero de hombres, pero él estaba triste. El enemigo probablemente le estaba ahí condenando, ¿viste? Tú no sirves, tú no sirves para seguir el maestro. ¿Vieres? Lo negaste, lo abandonaste ahí en la cruz, todo el mundo se fue, tú no sirves. Y imagino que Pedro se isoló por un tiempo, ¿no? Y cuando las mujeres encontraron a Jesús, encontraron los ángeles y después a Jesús en el túmulo, Jesús dijo, ve a decir a los discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Y en el capítulo 21, Jesús tomó un tiempo solito con Pedro para restaurar. En mi Biblia tengo subtítulos de los capítulos y esa parte dice la restauración de Pedro. Entonces Pedro necesitaba ser restaurado para cumplir el propósito que Dios tenía para él. Muchas de nosotras necesitamos de esa restauración. A veces, más de una vez en la vida, varias veces. Pero Él está siempre dispuesto a nos restaurar. Él no va a venir a acusar. Tan lindo que pasa, porque Jesús preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. Ahora Jesús no le dijo, bueno, entonces ahora aprendiste la lección, ya no haga más eso. No, simplesmente, Jesús simplesmente le dijo, apacenta mis corderos, ama, sígame. Y es eso lo que Jesús está diciendo a nosotras. Sígame, sígame, busca la santidad, busca esa vida de comunión, de intimidad conmigo. Jesús vivió en la tierra, pero nunca perdió su visión de la casa del Padre. Él siempre decía, siempre hablaba de la casa del Padre. Y dijo que él iba a preparar un lugar para mí y para ti. Tenemos que vivir aquí con la visión de la casa del Padre. Las cosas que uno busca en la tierra no vamos a llevar con nosotras. Las posesiones, tenemos que buscar las bendiciones. En el versículo 1 de Efesios, el versículo 3, yo leí al principio, dice que nos ha abençoado con toda sorte de bendiciones espirituales en las regiones celestiales. Es allí donde debemos acumular nuestras bendiciones. No está nada mal tener bendiciones acá y posesiones y vivir una vida confortable y tener cosas, pero es donde está mi corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿En agradar al Padre? Ese debe ser el deseo nuestro. En Apocalipsis 21 habla del tiempo cuando vamos a estar todos ahí con Dios. Me encanta. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Ese es nuestro destino. Nuestra herencia está ahí, con Él, depositada, guardada. Nadie, no hay ladrón que pueda robar, no hay traza ni bicho ninguno que pueda comer o destruir. Está bien guardada con el Señor. Toda suerte de bendiciones espirituales está a nuestro dispor. Podemos empezar a disfrutarlas aquí en la tierra. Es mía, es tuya, hoy. Si tu mente está renovada y tú tienes la nueva identidad y tú buscas la santidad, hacer el deseo del Padre te va a dar más satisfacción que un novio que estás buscando, o un coche nuevo, o una casa nueva.
con esas bendiciones, Dios nos da otras, Dios nos da las cosas materiales, pero ¿sabe qué? Dios nos da lo que necesitamos. No necesitamos más. A veces queremos más de lo que necesitamos. Yo cuando era niña no teníamos nada. Cuando mi papá se fue, mi mamá tenía que trabajar mucho. Y había días que no teníamos comida en la casa. Pero ella era una mujer de oración y yo aprendí eso con ella. Primera cosa que yo aprendí fue que la primera cosa que ella hacía era sacar su dízimo. A veces no tenía dinero para el supermercado, pero ella nunca dejó de cumplir con la ordenanza, la obediencia del dízimo. Y a veces estábamos ahí con la última olla de comida, tocaba el timbre y alguien de la iglesia llegaba con todo un supermercado para un mes, con cosas que nosotros nunca íbamos a comprar. Yo me acuerdo que la manzana era algo que me encantaba. ¡Ay, una manzana! Porque no podíamos comprar un yogur. Y llegaba todo eso. Entonces Dios derrama las bendiciones. Y yo tengo un desafío a hacer. Yo sé que mucha gente necesita de bendiciones. Pero si yo estoy en un punto de mi vida hoy que soy bendecida, vamos a pedir a Dios que nos mueva para reconocer quién necesita, quién podemos ir a bendecir. Porque a veces está bien justito al ladito nuestro y no vemos la necesidad de una persona. Una cesta pequeña de comida, va al supermercado, toma un pollo para ti, un pollo para el vecino, que tú sabes que hace falta. Entonces, vamos a pedir al Señor que nos sensibilice el corazón, de no solo de ser agradecido por lo que tenemos, pero de identificar, de ser sensibles a la necesidad de los otros. Vivemos en un momento de mucha incertidumbre. Nuestros ojos tienen que estar fijados en el Señor. No podemos estar esperando una vacuna, no podemos estar esperando una medicina milagrosa que va a curar o un político que va a resolver la situación. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy feo, pero no podemos estar acá pensando en esos problemas porque nuestra herencia está en el cielo. Dios tiene el control de todo. Nosotros no sabemos lo que va a hacer, pero Él sabe. Entonces, hagamos nuestra parte, hagamos nuestro trabajo de santificación en nuestra vida. Busquemos al Señor. Una cosa que Dios tiene me ha hablado mucho es de la necesidad de hablar de Jesús, porque el mundo necesita oír. El mundo necesita oír el mensaje de amor. Yo estaba muy reservada con eso de la política y de no poner mi opinión. Y hoy en día yo digo, yo no voy a la página de Facebook de nadie decir lo que tú eres, que no concordo contigo, pero mi página es mía y yo puedo poner lo que me dé la gana. Y yo no voy a poner nada contra la personalidad de nadie, pero yo quiero poner ahí, por ejemplo, las características de un cristiano, cómo yo soy responsable, cómo yo no puedo estar, nosotros estamos muy callados. Entonces no es para pelear, yo no quiero pelear con nadie. Yo tengo amigas que son terribles. Ale y yo estamos en un grupo que a veces, pero no voy a pelear. Yo sé lo que Dios me pone en mi corazón. Entonces, mi opinión, yo sé dónde la voy a poner. Y si Dios me dice no haga así, yo no voy a hacer. Pero no vamos a poner nuestra confianza acá. Eso es lo que quiero que salgamos de acá hoy pensando. Nuestra nueva identidad nos da el derecho de sermos herederos de Dios. ¿Ya has tenido tú un nuevo nacimiento? Yo no conozco personalmente todas vosotras. Yo sé que estamos acá ya hace un par de meses y te hemos hablado mucho del Señor, del plan de la salvación, del camino al cielo, a un relacionamiento con Dios. Pero yo quiero saber,
Yo no, Dios, tú y Dios. ¿Estás lista para dejar atrás el viejo hombre y asumir esa nueva identidad con Jesús? Hay un momento que tú nunca vas a olvidar. Si tú no te acuerdas del momento, es porque todavía te falta. Hay el momento que dices, hoy es el día que yo me entregué al Señor. Si todavía no tuviste esa oportunidad, yo voy a poner ahora una canción y nosotros vamos a estar pensando en la letra de esa canción y vamos a estar orando unas de las otras, que Dios toque el corazón. Nosotros no sabemos quién está aquí en ese grupo que necesita de recibir al Señor, pero Él sabe. A ver si logro compartir esa. Todavía me falta un poquito de práctica. Aquí está. ¿Lo escuchen? ¿Escuchen? No se oye. Ok.